Tenemos acá en el piso del estudio de Boxing Office Chivilcoy 2597 desde Devoto para toda la galaxia, o por lo menos hasta donde llegue internet y los cables subacuáticos. Tenemos con nosotros a un especialista en hemoterapia de la Cruz Roja, un especializado en corte y coagulación, técnico de la FAB, un grosso, Roberto Bolfoni. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias bien? por venir y acercarte acá a charlar con nosotros. Bárbaro. Bueno, Contanos, sos Catman, el famoso término Catman. el famoso término Catman obviamente quiere decir hombre corte. Es algo que aquí lamentablemente no se utiliza mucho en Argentina, no se utiliza el Catman. Siempre en los equipos estadounidenses, sobre todo, hoy hablabas de que murió Rafael García. Claro. Los equipos grandes de Estados Unidos usan el Catman. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran Catman que está radicado en Estados Unidos, que es Miguel Díaz, que está en Miami. Es Catman y es técnico también. Estuvo con Pacquiao, entre ellos. Y en el rincón de varios boxeadores de primer nivel como Catman también. Y bueno, lamentablemente aquí será por una cuestión de dinero, tal vez por lo que haya que pagarle o por lo que sea. Siempre el que está como Catman es alguno de los segundos, que no es Catman y no conoce mucho el tema. De hecho, antes cuando estábamos fuera del aire y estábamos charlando y viendo la foto de Galíndez, me acuerdo que vos me mostraste y me dijiste, mira el Catman, mira quién es. Y era Tito Lecture. Claro, bueno, ahí tenés, por ejemplo, Tito Lecture le curaba en ese momento la herida, que después vamos a hablar un poquitito de ese momento crucial, de esa pelea con Richie Gates, esa famosa pelea. Te cuento un poquito cómo me inicié yo en esto, como para que entiendas por qué un tipo como yo, que fui técnico o soy técnico de boxeo, me dediqué a esto. El tema es que toda mi vida, aparte de ser técnico, que lo hago como una cuestión de hobby, digamos, Sí, por pasión, por decirlo así, mi profesión es ser técnico de hemoterapia y trabajamos con todo lo que tiene que ver las transfusiones, tema de coagulación, elementos que se pueden infundir para poder realizar la coagulación en algunos pacientes. Bueno, o sea que yo estaba informado sobre el tema por mi profesión. Así que un día, viendo la pelea de la Diana Barrios con Popó Fleitas, después del corte ese que había tenido en el arco superciliar, ¿dónde en un sería momento eso? dado de la pelea. ¿Dónde es el arco superciliar? El arco superciliar sería la parte de la ceja. La ceja. Esa parte donde si te tocas tiene un poquito de filo. Claro, justamente ahí. Ahí había tenido un corte muy grande. Cuando va al rincón, el comentarista dice, fíjate lo que están haciendo, le están pasando la mano para limpiarle la sangre y sacarle la herida. ¿Y qué tiene? ¿Está mal? Y está mal porque justamente, primero pasarle la mano, y segundo que de esa manera, comentaba el comentarista, ¿no? Justamente, valga la redundancia, decía que le borraban la capa de plaquetas. Y yo ahí me quedé un poco como atónito pensando, ¿cómo sabe este tipo lo que está diciendo? Porque tiene razón. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la capa de plaquetas en sí, el botón plaquetario que se forma y que se lo sacaban con la mano a la Diana Barrios. Claro. Entonces, el tema es un poco comentar un poco qué es esto, cómo es la coagulación, cómo se da. Vamos a tratar de compactarlo, porque es una charla que generalmente yo la doy en 2 horas en la federación. Acá tenemos obviamente mucho menos tiempo y tratar de hablarlo a manera de que todos los puedan entender. Claro. Entonces, empezamos un poquito con el tema. Sí, por supuesto. Y de paso vamos mechando con algunas historias intermedias de algunos boxeadores que tuvieron cortes importantes. Por ejemplo, ¿cómo comienza el tema? La coagulación.
La coagulación está dada por la hemostasia. La hemostasia, nosotros normalmente hay 3 factores que van a dar la coagulación. La hemostasia nosotros generalmente la hacemos sin querer. ¿Y cuándo la hacemos? La podemos hacer manualmente. Cuando tenemos un corte, por ejemplo en un dedo, lo primero que hacemos es apretar. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es hemostasia, para apretar justamente los vasitos sanguíneos y hacer que eso deje de sangrar. Bueno, eso justamente, o pare el sangrado. Eso justamente se llama hemostasia. Y nosotros lo hacemos... Ejercerle presión sobre la zona. Ejercerle presión sobre la herida. Y eso lo hacemos manualmente sin saber justamente qué era esta palabra. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la coagulación es la vasoconstricción local. O sea, al producirse un corte, una herida, automáticamente los vasitos sanguíneos tienden a retraerse. Esta retracción, que es para dejar de sangrar, es justamente lo que se llama la vasoconstricción. Y es natural, es como para que los vasitos dejen de dar sangre. Esto es de manera natural ocurre. Y luego empiezan a aparecer las plaquetas. Y aquí era lo que yo hablaba de lo que ocurría con la Lina Barrios en ese momento. Las plaquetas que van circulando en la sangre comienzan, en donde se produce la injuria, a formar un pequeño depósito, comienzan a pegotearse, tienen 3 cualidades importantes, que serían agregación, adhesión y estabilización. Y en estas 3 cualidades, esto va a terminar con algo que nosotros lo vemos desde chiquitos, que es la última etapa de la formación del tapón plaquetario, que era que le borraban con la mano, que se lo sacaban. O sea, como toda la primera capa de sangre que sale cuando se abre la herida, una cosa así sería. Claro, es la primera capa de sangre y automáticamente empiezan a aparecer las plaquetas. Si yo saco con la mano o lo limpio, estoy sacando ese tapón plaquetario que va a servir... Que hace que continúe sangrando. Que va a hacer, el tapón va a ser de que... No lo haga, que no sangrado. Claro. Justamente de frenar ese sangrado. Todo un proceso de muy pocos segundos, ¿cierto? Porque tiene que ser algo que se trabaja... Es muy rápidamente. En un minuto bastante menos de trabajo y esperando a que no se siga profundizando. Claro, ¿no? Vos en el momento que el boxeador llega al rincón tenés muy poco tiempo para trabajar. Claro, por eso le digo 1 minuto o menos. Tenés muy poco tiempo para trabajar. Y en la última etapa, hablando de las plaquetas, es la estabilización, que es la formación de la malla de fibrina. ¿Y qué es la malla de fibrina? La hemos visto todos. Lo que pasa que, como dije antes, hacíamos hemostasia y no sabíamos. La malla de fibrina la hemos visto todo y no sabemos. ¿Saben qué es la malla de fibrina? No. La famosa cascarita que se forma después de una lastimadura, después de un corte. Bueno, esto es exactamente la malla de fibrina. Esta malla de fibrina, la fibrina, es uno de los factores de coagulación. Los factores de coagulación son 13 que van actuando secuencialmente. Todo esto va ocurriendo en el momento de un corte. Así que ustedes imagínense todo lo que hay que solucionar y tratar de hacer rápidamente en 1 minuto. Obviamente que esto se va haciendo naturalmente. Uno ayuda con ciertas cosas que ahora vamos a ver cuáles son las ayudas que va haciendo el Catman como para acelerar este proceso y tratar de que el boxeador no se le pare la pelea por un corte en el cual está sangrando y sangrando y termina con la parada de la pelea. Claro, puede pararle la pelea. Entonces el Catman tiene muy poco tiempo para resolver esto y para acelerar todos estos procesos. Entonces va apareciendo automáticamente, naturalmente, lo que es la cascada de la coagulación, que son 13 factores, entre ellos la fibrina, habíamos hablado de la malla de fibrina, van apareciendo secuencialmente. Por ejemplo, para hacer un poquitito de historia y que entiendan qué pasaba, estos factores van apareciendo y van formando la coagulación. Por ejemplo, los hemofílicos son deficientes, hay hemofílicos A y hemofílicos B. Por ejemplo, los hemofílicos B, que son deficientes de factor 8 de la coagulación, son 13 factores, son deficientes de factor 8, o sea que lo tienen en... ¿Y cuál es el factor 8? El factor 8 o factor de von Willebrand se llama. Traducido al español. El nombre es von Willebrand. Es el que lo descubrió seguramente, ¿no? Claro, sí, por supuesto.
Todos estos factores están numerados del 1 al 13, son proteínas plasmáticas que están en el plasma, en el líquido de la sangre, y van apareciendo y ayudan a la coagulación justamente con las plaquetas. Todos estos factores van a aparecer en la superficie de las plaquetas y esto hace que formen el coágulo. Para hacer un poquitito de historia y un poquitito de cultura, digamos, general, uno de los hijos del zar de Rusia, del último zar de Rusia, del zar Nicolás, era justamente hemofílico. Y era un grave problema que tenían en la nobleza europea, era la hemofilia en ese momento, porque se casaban entre parientes. Por ejemplo, el zar de Rusia estaba casado con una prima de él, que no recuerdo bien si era inglesa o alemana, pero era una prima lejana de él, pero era prima, tenían un lazo cosanguíneo. Y en realidad las mujeres son portadoras de la enfermedad, no la padecen, pero se la transfieren a los hijos varones. Y el hijo más chico, que sería el zarevich, o sea, el que hubiera continuado con siendo el zar una vez muerto el padre, había contraído esta enfermedad, porque la contraen los hombres. ¿Y que las mujeres no? Las tienen mujeres poca, son... coagulan mal, no coagulan? Claro, ustedes háganse esta idea. Nosotros vamos bajando una escalera, normalmente, hasta que llegamos a un lugar de la escalera donde le falta un peldaño. O ese peldaño lo vemos que está muy flojo y que si pisamos nos caemos. ¿Qué hacemos? Nos paramos. Esto es exactamente lo que ocurre con la coagulación. Al llegar al factor, antes del factor 8, que es donde tendría que empezar a aparecer, se detiene la coagulación. Entonces esto es como si nosotros viniéramos caminando y bajando una escalera y nos detenemos ahí automáticamente. ¿Y qué se hace? Pensamos a ver qué va a pasar, cómo vamos a hacer para seguir más adelante. Entonces, en la naturaleza o en la coagulación propiamente dicha, este factor va apareciendo muy lentamente, hasta que puede llegar a formar el coágulo. Pero ¿qué pasa? Para que se hagan una idea nuevamente, para lo que nosotros, por ejemplo, es un golpe que a lo mejor nos hizo un pequeño moretón y ni nos dimos cuenta, y cuando nos fuimos a bañar nos vemos un moretón en un brazo, un moretón, o sea, un hematoma sería, o en una pierna. ¿Cuántas veces nos pasó que nos cambiamos y nos vemos una lastimadura, un golpe? Sí. No sabemos un golpe en la cara. Ni cuándo fue. Sí, no hablemos de la cara, que por ahí la cara te acordás más, pero un golpe en el brazo, que por ahí fue contra el pestillo de una puerta y ni te diste cuenta. Ahí se rompieron pequeños vasitos, por eso aparece el hematoma, o el famoso moretón. Como le decimos en el barrio. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros se nos coagula enseguida, aparece esta vasoconstricción, las plaquetas, los factores de coagulación, y no deja de ser un hematoma, un moretón de a lo mejor no más de 5 centímetros o menos. Un hemofílico, cuando llega a tener que aparecer el factor 8, no aparece, empieza a aparecer muy lentamente, porque lo tiene deficitario, y lo que para nosotros fue un hematoma a lo mejor de 3 milímetros o de 3 centímetros como mucho, para él es un hematoma de todo el brazo. ¿Por qué? Porque los vasitos siguieron dando sangre, y esto, de hecho... O sea que hay que conocer a la persona a nivel, cómo está, o sea, cuál es su situación médica, como para tomar mejor o distintos caminos. Si tenés un hemofílico, por ejemplo, arriba del rin, sabés que puede ser mucho más. ¿No lo tenés? No lo tenés. ¿No lo tenés? Definitivamente no lo tenés. El que es hemofílico, sí. No. Queda descartado el deporte. No, queda descartado automáticamente. El que es hemofílico lo sabe desde nacimiento. Desde nacimiento se sabe que es hemofílico. Así que no, nunca... O sea que suponemos que no hay peleadores hemofílicos. No lo suponemos. Lo sabemos, no puede haber un boxeador. Porque imagínate que te estoy diciendo un pequeño golpe que nosotros no nos dimos cuenta, y nos aparece un pequeño hematoma. A un hemofílico, si fue en el brazo, por ejemplo, se le hace un hematoma de todo el brazo.
Ah, bueno, está, es Más un allá, caso del- más allá del volumen del hematoma, los tiempos, el proceso de cicatrización Es o mucho como más se define, lento. es mucho más lento Es incluso. muchísimo más lento, es muchísimo más lento. Por eso, en definitiva, la formación, todo esto va a terminar con esta malla de fibrina, que sería la formación del coágulo, que es una red tridimensional formada por la fibrina, que envuelve entre sus fibras agua, sales y células sanguíneas. Esas células sanguíneas son también las plaquetas y parte de los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Así que bueno, esta sería un poquitito, y resumiendo, la parte científica de lo que sería la coagulación. Para terminar un poquitito con la historia esta del SAR, no, en esa época no sabían cómo pararle los sangrados al chiquito, que se pueden traducir en sangrados de nariz, profusa el sangrado, se llaman hemoptisis, sangrados de encías. Entonces, ¿qué pasaba? Los médicos de la realeza rusa no sabían cómo parar estos sangrados. ¿Y a quién trajeron? A un vago, A un Catman. un ciruja que andaba por ahí dando vueltas, etilista, que se llamó Rasputín, que era un mano santa, que según dice la familia, inclusive los médicos lo veían y tampoco lo podían creer, le hacía como una exposición de manos y le paraba los sangrados. Esto es lo que cuenta la historia. De hecho, cuando cae la Revolución Rusa, como a Rasputín lo tenían un poco... O sea, en la esquina necesitamos un Un ciruja o un mano santa. un mano santa, un Rasputín. De hecho, cuando viene la revolución, troquista, como al ciruja, al etilista que salía y hacía desastres en las calles cuando se emborrachaba, lo tenían y vivía dentro del Palacio Real como si fuera un rey, lo tenían ahí, porque lo trataban de una manera espectacular. Y imaginaste los de la oposición cómo estaban con ese tema. Así que lo terminaron matando como a todos los miembros de la realeza de ese momento, ¿no? Así que bueno, esto es para hacer un poquitito de Volviendo al ring. historia. Volviendo al ring. Sí. Digamos que, o sea, en ese minuto que tenés, porque no tenés mucho más tiempo, tenés que cortar un montón de cosas que puede ser desde un moretón, se puede trabajar. Se va trabajando todo. No va a ser en ese momento un moretón, sino va a ser Prioridad, una inflamación. Entonces acá vamos a tener la información que debe tener un Catman, la información básica con la cual debe manejarse para ser Catman y para poder trabajar. Entonces tenemos minimizar en el boxeador O alguien que cumple la función de Catman. o alguien que cumple la función de Catman. Exactamente. Minimizar el uso de drogas que favorecen el sangrado. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina lo que va a hacer es retrasar una persona que toma, vieron que hay gente que toma diariamente una aspirina todos los días. Esto lo que hace es retrasar la coagulación. Hace que las plaquetas, estas tres propiedades que tienen, se retrasen. Entonces, al retrasar, obviamente que si toma aspirina, lo que ocurre es que va a tener un sangrado mucho más importante y durante mucho más tiempo y va a ser más difícil de cortarlo. Entonces, minimizar el uso de drogas. Básicamente la aspirina, el Advil-Motril, que es otra de las drogas, que también retrasan la coagulación, afecta a las plaquetas. Y los esteroides. Los esteroides, que es algo lamentablemente muy usado en el deporte y lo usan mucho los fisicoculturistas, que en realidad ese músculo inflado no es un músculo de fuerza, es un músculo inflado a agua. O sea, lo que está haciendo eso es retener agua. Y ese es el problema del esteroide, por lo cual sabemos todos que los esteroides son malos, porque el retener agua hace que el riñón no funcione como tiene que funcionar y se torna, en la gente que tomó durante mucho tiempo, en una pasa de uva y puede terminar con una insuficiencia renal.
Entonces, ¿por qué? Porque hay una retención de líquido que se va depositando en las zonas musculares y por eso los fisicoculturistas tienen esos músculos espectaculares, pero son músculos mentirosos, no son músculos de fuerza, son músculos inflados a agua. Entonces, ¿qué pasa con el uso de esteroides? O sea, Roberto, para repasar, vos no aconsejás el uso de esteroides, ¿no? No, no lo aconsejo, pero bajo ningún punto de vista. A nadie se lo aconsejaría el uso de esteroides. Ni siquiera a los fisicoculturistas. Bueno, pero quiere decir que en la esquina de un boxeador mínimo hay una persona que ya debe saber si esa persona estuvo tomando Aspirina o esteroides. aspirina o esteroides. Claro. Normalmente un boxeador no va a tomar esteroides porque no es tampoco el trabajo de que tenga grandes músculos inflados, porque no es lo que le interesa. No, desde ya. Pero puede haber quizás algunos productos que lo que hagan es permitirle poder entrenar más, ¿no? Mayor volumen de entrenamiento, recuperarse mejor. Claro, el mayor volumen lo va a lograr con el trabajo diario de todos los días, con el trabajo de complemento de pesas. Y bueno, el esteroide lo que hace entonces es al inflar el músculo es estirar la piel, y al estirar la piel hace que la capa sea mucho más fina y sea mucho más fácil. Mucho más propenso a los cortes. Incrementa el corte, hace que incremente el corte. Otra de las cuestiones que tenemos es entonces conocer bien a los púgiles, al púgil con el cual vamos a trabajar. Esto todo es información básica que debe tener el Catman. Conocer bien a los púgiles. O sea, estar al tanto de las heridas anteriores. Estar al tanto de las heridas anteriores es saber qué heridas pudo haber tenido anteriormente, porque la herida, ya de por sí, es un camino a que se vuelva a producir otra vez. Si ya estaba cortado previamente? Eso lo vamos a ver ahora, qué es lo que pasa también. También lo vamos a charlar ahora. La reacción del boxeador ante su propia sangre, sobre todo la primera vez que le ocurre, pueden haber dos reacciones. Una, que se desmaya al ver su propia sangre. De hecho, nos pasa a nosotros, en nuestra especialidad, tenemos un tipo donando sangre de 80 kilos y al lado una mujer de 60 kilos aproximadamente, y el tipo de 80 ve la sangre que está saliendo y llenando la bolsita, y el tipo se termina desmayando, y la mujer de 60 kilos no se desmaya. Entonces esto no es que pasa porque está perdiendo líquido, pasa por una cuestión de miedo, por decirlo así, por una cuestión de aprensión a la sangre. Entonces puede pasar que el boxeador se desmaye. Y otra de las cosas que pueden pasar justamente es que olviden, si no se desmaya, olviden las estrategias planeadas. Al ver la sangre se desespere y empieza a sacar mano a lo loco, con lo cual la estrategia planeada desde el rincón o antes de la pelea pasa a ser para él un hecho secundario, y por eso hasta puede llegar a perder la pelea. Entonces esto es algo que puede llegar a ocurrir. Inclusive lo vamos a charlar ahora cuando hablemos un poquito del tema de Galíndez también. Las heridas antiguas debe ser revisada. Y aquí está lo que vos me comentabas, o lo que me preguntaste. Ningún boxeador debe volver al ring hasta su total recuperación. Hasta su total recuperación de una herida. ¿Qué significa y total que si recuperación? vos tenés una herida y no está totalmente cicatrizada y totalmente curada, no debe volver. De hecho, hay una historia que muchos la conocen. La pelea de La Hoya, Julio César Chávez, sí, padre. ¿Qué pasa? Esto ya fue en la década de los 90. Sí, hubo dos. Aproximadamente. Hubo dos. En una de ellas, Julio César Chávez, jugando con su hijito. ¿Quién era su hijito? Sí, el Junior. Julio César Chávez Jr., que era chiquito en ese momento, jugando de mano, previo a la pelea, 24, 48 horas antes, el chiquito le pega un cabezazo y sufre un corte en el arco superciliar. El arco superciliar dijimos que era la ceja, donde están las cejas. Sufre un corte bastante importante. Imagínense que ya es propenso al corte, ¿no? Para que un chiquito te pueda hacer un corte en un arco superciliar. Sí, claro. De hecho, la pelea no se pudo parar, porque ya estaba
estaba todo muy avanzado como para poder... Inclusive la parte televisiva y todo, y bueno, no había manera de parar la pelea. Julio César Chávez no informa de este caso. Cuando sube al pesaje, sube maquillado para que no se le noten, y tratan de ocultarlo este tema. El tema es que cuando él sube al ring y comienza la pelea, ya con el primer roce y el primer guantazo que recibe... Sí, hay imágenes que está todo cortado desde el momento cero casi. Por eso, en el primer guantazo que recibe, automáticamente comienza a sangrar, y de hecho la pelea termina prontamente en los primeros rounds, porque se la tienen que parar por el sangrado, porque no había manera de pararla. Por eso es que un boxeador no debe volver al ring antes que cicatrice no 100%. esté cicatrizado 100%, que no esté curado. Esto fue un caso especial, pero no deja de ser una historia. Claro. Que es lo que le pasó a Julio César Chávez padre. Otra de las cuestiones, observar la pelea de cerca. No esperar hasta ver el sangrado para tratar la herida, que vos me decías, se tratan los hematomas. Claro. No esperar a ver el sangrado. Vos ya vas viendo cuando comienza a formarse una inflamación en la zona. Entonces ahí empezás a trabajar con la famosa planchita, Sí. que puede ser redonda o rectangular. Esa va dentro del balde con hielo. Va bien fría. Va bien fría, porque el frío lo que hace es producir justamente una vasoconstricción de los vasitos sanguíneos, como había dicho anteriormente, hace que se retraigan los vasos. Entonces, empezar a trabajar con eso, con estas planchitas, o como le llaman en Estados Unidos, Ensewell, le llaman ellos, que puede ser redonda, como si fuera la forma de un sello, o ya dije, rectangular, generalmente son de aluminio, y ejercer una presión directa, sin refregar en la zona, porque si refregamos, sacando puede llegar a las producir plaquetas. un corte mismo. No, hasta ahí no están las plaquetas porque no hay corte. Estamos trabajando antes del corte. Antes por del eso corte. decimos observar la pelea bien. Entonces, empezar a ejercer una presión constante sobre la zona, manejando un poco la fuerza que hacemos. Tampoco tiene que ser una ¿Tiene que fuerza, haber hematomas ya? tampoco ¿Tiene que haber ser una hematomas? fuerza ¿Se tiene que excesiva. ver o no? ¿O en No, todos los ya rounds? ya viendo la La inflamación inflamación un poco ya hinchado. empezar a trabajarlo de antemano. Otra de las cosas, después seguimos charlando un poquitito más del tema, porque hay mucho más para hablar sobre el tema, y acá habla de la presión también que se tiene que ejercer y cómo hay que hacer esa presión. Conocer la anatomía del rostro del boxeador. Conocer la anatomía es dónde se le pueden producir Los cortes. los cortes. Si es una cara muy angulosa, generalmente tiene mucha facilidad para los cortes. Recuerden la cara de Víctor Emilio Galíndez. Claro. Una cara muy angulosa y tenía cortes por todos lados, sobre todo en las cejas. Recuerden mucho las caritas de Galíndez. Y con respecto a la presión, como habíamos dicho antes, es clave para frenar las hemorragias, que tiene que ser firme y continua. El tiempo, que era lo que hablábamos con vos, es muy importante ni bien llega el boxeador al córner, o sea, a la esquina. Tenés muy poco tiempo para trabajar. El director técnico le está dando las indicaciones y vos tenés que estar trabajando automáticamente. Lo que sería ideal es que estés trabajando entre medio de las piernas del boxeador. ¿Por qué? Por la posición, lo tenés con su cara Bien de frente. Bien de frente a vos, para poder trabajar entre medio de las piernas, y ahí vas trabajando para ver y tener la cara completamente a tu disposición. Y el técnico que le va hablando de costado. ¿Es necesario? Porque hoy en día se usa bastante los guantes de látex. ¿Es necesario? Si no hay sangrado, es lo mismo, imagino. Es lo mismo. El guante de látex es justamente, primero, por una cuestión de salubridad. Claro. Por una cuestión ética. Es para no mancharte tus manos. Si el boxeador tuviera o eventualmente podría tener alguna enfermedad que vos no conocés o no sabés, de no contagiarte. Y de no ensuciarlo a él tampoco. Por eso hay que trabajar con 2 toallas, por ejemplo. Una toalla que es para secarle la transpiración y la otra es la que vos vas a trabajar sobre el corte. Entonces, el frío dijimos que era un vasoconstrictor natural
que disminuye la cantidad de sangre que fluye hacia el lugar de la herida. Aquí es donde vamos a usar la planchita. ¿Cómo se usa la planchita? La planchita hay que usarla poniendo la mano por detrás de la nuca del boxeador y una vez que ponemos la mano por detrás de la nuca, con la otra mano... Una escena semi-romántica. Algo así podría ser, se podría decir, exactamente. Agarrando por la nuca. Y con la otra mano, ejercemos la presión sobre la zona inflamada. ¿Qué se usa como medicamento para tratar de frenar en esos pocos minutos que tenés? Sí, eso es lo que yo quería saber. ¿Kilos de vaselina? De vaselina, pero no kilos de vaselina sola. Va una mezcla de vaselina más adrenalina. Adrenalina es un químico natural que es absorbido por la piel cortada y es un vasoconstrictor, o sea, ayuda, siempre vieron que hablamos siempre de la vasoconstricción, ayuda a que los vasitos se retraigan y dejen de sangrar. Corte de sangrado. Esto se llama la adrenalina, que viene en ampollitas, entonces el Catman ya lo tiene preparado. Ya lo tenés preparado antes. Y mezclado con la vaselina en un porcentaje adecuado, va, tanto de adrenalina más vaselina. ¿Qué porcentaje? ¿Hay algo establecido? Y sí, más o menos un 70-30. ¿70 de qué? El 70 sería la mayor cantidad de adrenalina, de vaselina, y el 30 de adrenalina. Ojo con el uso de la adrenalina. ¿Qué pasa si le pones 70 de adrenalina y 30 de vaselina? Y no, vas a tener una cosa líquida que no se lo vas a poder poner. No se la podés poner, le va a chorrear, inclusive se le va a meter adentro del ojo y le va a molestar. Tiene que ser. Por eso es que la vaselina lo que hace es como de contenedor, algo más espeso que hace que quede impregnada. Y va dentro de la herida, va dentro del corte. Va dentro del corte. Hay que tener mucho cuidado con el uso de la adrenalina y de qué manera lo usamos, y por eso también es menor cantidad, porque la adrenalina, al producir la vasoconstricción, levanta la presión y tampoco es muy bueno. Entonces hay que saberlo utilizar, no cualquiera puede utilizar adrenalina y decir yo uso adrenalina porque uso adrenalina. Claro. Hay que saber cuál es la contraindicación que tiene la adrenalina. Otra de las cosas que se puede usar es el Avitene, que no se consigue acá, generalmente se puede conseguir en Estados Unidos. Es como un pomito que uno lo aprieta como si fuera, para darles una idea, la gotita. Sí. Bueno, y larga como un choricito, y ese choricito se mete adentro de la herida y se ejerce presión con los dedos y se sostiene, no para que se pegue, sino lo que hace es favorecer también la vasoconstricción. Solamente se utiliza este Avitene si hay sangrado. Otras de las cuestiones que también se pueden utilizar es el trombín. El trombín es un derivado de la trombina, que es uno de estos factores de la coagulación que habíamos hablado, sí, de la famosa escalera. Y después tenemos el uso del cotonete, el famoso cotonete, claro, que vemos que se utiliza mucho. Bueno, el cotonete uno puede, ni bien llega el boxeador al córner, o sea, a la esquina, es mojar el cotonete, si uno ve que ya tiene un sangrado importante, limpiarle la herida sin refregar, porque si no estamos sacando el botón plaquetario, mojar un poquitito el cotonete en líquido solo de adrenalina y pasárselo por la herida y ejercer una presión con el cotonete sobre la herida. Yo generalmente, ustedes no me ven acá porque estamos hablando por radio, yo estoy marcando el corte más habitual, ceja, claro, que es el corte de la ceja, ¿no? Puede haber otros tipos de corte que ahora vamos a ver. Entonces el uso del cotonete es muy importante. Otra de las cosas que vemos, que después lo vamos a charlar bien, en el uso del cotonete, van a ver muchas veces al boxeador que le mandan, cuando tiene un sangrado en la nariz, le mandan el cotonete hasta adentro de todo, y el sangrado de nariz no es un sangrado que viene de adentro, de la parte profunda de la nariz, es de la base de la nariz, es la base cartilaginosa. Entonces, normalmente lo que se puede hacer es mojar el cotonete con adrenalina, pasarlo por esa zona y apretar la base de la nariz, porque el sangrado no es de adentro, de la parte interior,
El sangrado donde recibe el impacto en la parte más blanda de la nariz. Es en la parte más blanda, siempre es en la base punta de la nariz. Nunca va a ser de adentro, jamás. Por eso de mandarle el cotonete hasta arriba, lo único que hace es molestarle y sacarle aire al boxeador que necesita tener en ese momento. ¿Qué es legal o no? Roberto, te pregunto como para no perderme después y preguntártelo dentro de unas horas. No. Se podría decir que hay niveles entonces en esto, porque me vais nombrando distintos tipos de productos o de formas de trabajar, de procedimientos que imagino que como en toda área, en toda profesión, en todo nicho, hay niveles. Esto se debe llevar tiempo y no alguien que recién comienza con esta actividad, con esta situación, sepa todas estas, analizar todas estas posibilidades. Es que justamente eso es el Catman. El Catman es el que conoce todo esto. El técnico, no por desmerecer, porque yo también soy técnico, pero el técnico no está en esto. Y esto es lo que pasa acá en la Argentina. De hecho, es lo que, cuando yo empecé a hablar, lo que pasaba con Aliena Barrios. Al no conocer, hacían cosas que no deberían de haber hecho. Entonces, muy pocos técnicos conocen algo de esto. Y acá lo que más se utiliza, y en todos lados generalmente, es la vaselina más adrenalina. Pero normalmente el técnico no lo conoce este tema. Y este tema es muy importante conocer y saber hasta qué punto también podés usar la adrenalina, ¿no? Ya dije, porque la adrenalina justamente levanta la presión al producir una vasoconstricción. O sea, no es cuestión de meter adrenalina a lo loco o tirar a lo loco adrenalina, porque la vasoconstricción, ya vuelvo a repetir, hace que los vasos sanguíneos se cierren y la presión se pueda llegar a levantar, y eso no sería bueno. Y con eso se pierde oxígeno y un montón de cosas, me imagino. Y obviamente cuando vos tenés una presión alta, estás más agitado, no te sentís bien. Claro. No te sentís bien. Por ejemplo, la baja presión sería todo lo contrario. Una baja presión en un boxeador lo que te produce es la dilatación de los vasos se agrandan. En este caso, una presión alta produce vasoconstricción, o sea, se retraen los vasos sanguíneos. Esa es la diferencia entre vasoconstricción y dilatación de los vasos. Vamos ahora, como para ir viendo y dando algunas pequeñas explicaciones, dónde son o dónde se pueden producir los cortes más comunes, o dónde se producen los cortes en el boxeador. Uno sería alrededor de los ojos. Otro es el sangrado de los oídos, que es poco común. El más común es el que se produce alrededor de los ojos. El sangrado de las mejillas. Y en cada uno vamos a ir viendo algunos de los casos o de las casuísticas con distintos boxeadores, los que han pasado. El sangrado de nariz, que bueno, ya hablamos de eso. Las hemorragias alrededor de la boca. Y algunos cortes en el cuero cabelludo. También generalmente estos suelen ocurrir generalmente por cabezazos. Claro, o algún codazo en lo que. Y ahora vamos a ver. Sí, contame quiero saber del cuero cabelludo. Bueno, sería el último, pero vamos a verlo porque lo recuerdo con mucho cariño, este caso, porque para mí fueron dos boxeadores excepcionales. Si recuerdan la pelea donde para mí el mejor boxeador de todas las épocas, al menos de los que yo vi, porque por ejemplo no vi a Marciano, a Rocky Marciano, no vi a Ray Sugar Robinson, que dice que era un espectáculo, pero sí vi, como hemos visto todos, a Ray Sugar Leonard. Sí. Para mí, el mejor boxeador de todos los tiempos. De hecho, Ray Sugar Leonard es medalla de oro en 1976 en los Juegos Olímpicos de Montreal. En 1979, campeón mundial welter. Y aquí es donde está el corte que vamos a hablar ahora, que no es de él, sino vamos a ver, o si se acuerdan, contra quién peleó. Y luego en 1988, campeón mundial supermediano. ¿Qué pasó en la pelea esta
de 1979, donde tiene el primer título mundial. El primer título mundial pelea ¿contra quién? Contra Wilfredo Benítez. Wilfredo Benítez, que venía ganando peleas a lo loco, era muy buen boxeador. Y si ustedes se acuerdan, tiene un corte en el cuero cabelludo, exactamente en la frente. ¿Entre los ojos? Sí, un poquito más arriba, de manera vertical. Este corte generalmente no es un corte importante, un corte que moleste. De hecho, pierde la pelea Wilfredo, pero no la pierde por el corte, que fue producido por un cabezazo, justamente. En la frente, exactamente. ¿Y cómo se labura eso? No, esto lo podés trabajar tranquilamente. ¿Igual que en la ceja? Igual que en la ceja. Nada más que es un corte que no reviste demasiada importancia. Y Wilfredo, me acuerdo exactamente en esta pelea, que tenía el corte. Wilfredo murió ahora, hace unos años, en un accidente automovilístico. Un boxeador de primer nivel. ¿Un tajo en el cuero cabelludo se trabaja igual que en la ceja? Sí, normalmente sí. Lo podés trabajar de la misma manera, con vaselina más adrenalina. Y si tenés por ejemplo, un hematoma, un moretón, algo en la cabeza, ¿se trabaja igual que en la cara? No. Generalmente no lo trabajás tanto. Porque no es tan relevante para la visión del peleador, ¿cierto? También. Claro, el famoso chichón. Están llenos de chichones después de una pelea en el cuero cabelludo. Entonces tenemos alrededor de los ojos, justo por debajo de la ceja, que es uno de los más comunes, sí. Por debajo de la ceja y por arriba del ojo, es el más común. Aquí lo que hay que evaluar es la profundidad o el grado de la afección que tiene. ¿Qué puede pasar con esto? Puede llegar a tener con el tiempo, y se han visto en muchos boxeadores o en películas, lo que se llama ptosis. Empieza con P, ptosis, que es la caída del párpado. No sé si han visto en algunos boxeadores o en películas exboxeadores que tienen el párpado caído. Bueno, eso se llama ptosis. No es que se está trabando el audio, sino que es así, es ptosis. Bueno, con el tiempo puede pasar esto si están afectados los músculos del ojo. En la línea del ojo, ¿qué va a pasar? Justamente en el vértice del ojo, esto es otro de los cortes también que pueden llegar a ser importantes, los que se producen en el vértice del ojo. Claro. Son difíciles de parar muchas veces el sangrado en esta zona. Después tenemos en la órbita ocular, en todos los huesitos que hay alrededor del ojo, que puede ser por un cabezazo directo y puede producir una fractura de órbita, que es lo que le pasó a Matisse, justamente. Matisse, en aquella pelea donde cae arrodillado y no pelea más para la pelea, es porque tiene una fractura en la órbita ocular, una fractura en los huesos que están alrededor del ojo. En uno de esos huesos sufre una fractura importante. Uno que tuvo fractura de órbita ocular fue Julio César Chávez Jr., justamente. Tuvo varias de esas después de la famosa pelea. ¿Se acuerdan cómo le quedó la cara después de la famosa pelea con Maravilla Martínez? Exactamente. Le quedó la cara totalmente rota. Todos esos huesitos de la cara fueron totalmente... muchos de ellos estuvieron rotos, por eso tuvo que parar durante mucho tiempo. En el ángulo interno, o sea, en lo que sería el lagrimal, esto es también una lesión muy difícil y problemática, porque al tener un problema en el lagrimal puede producir sequedad en el ojo posterior a la pelea, y esa sequedad lo que hace es que se le produzcan infecciones continuas. Bueno, después la del arco superciliar, que fue la que estuvimos hablando hasta ahora todo el tiempo, que es la más común. El sangrado de oídos, que es poco común, puede producirse por un tímpano perforado, y también podría ser el sangrado de oídos de la base del cráneo.
Pero esto es muy difícil. ¿Es muy peligroso el sangrado de oído o no tanto? Y es peligroso desde el punto de vista de que no se sabe a veces bien de dónde viene el sangrado. ¿Se corta la pelea? Podría ser... Normalmente, ¿Es razón para cortar la pelea? Normalmente no, porque si uno ve el color de la sangre, si fuera de la base del cráneo, generalmente es un color oscuro. La base del cráneo... La base del cráneo, si viene de la base del cráneo, ¿y si no? es de un color oscuro. Si es del tímpano. Y esto, el tímpano está mucho más afuera. ¿Y qué? ¿Es un color más clarito, más...? Es más clarito porque es sangre más superficial. La sangre más superficial, que es la que corre por las venas, es una sangre que es un poquito más clarita. O sea, si es de color Si Borgoña, viene de ya más adentro, vamos cerrando ya. si viene de más adentro, claro. entonces esto ya automáticamente, si vemos que es un sangrado oscuro y profuso del oído, ya automáticamente determina el knockout técnico. O sea que siempre hay que mirar bien cuando se produce un sangrado en el oído, ver de dónde se produce el sangrado. El sangrado de nariz, que ya dije que era el más común de todos, ya comenté también de dónde provenía, que era de la base, y cómo se tenía que trabajar. Las hemorragias alrededor de la boca se pueden producir de varias maneras, y es muy común el sangrado labial. Puede ser un corte en la lengua, que puede provenir por el bucal mal puesto, o a veces porque perdió el bucal y con los dientes mismos cortó la lengua, en la zona interna del labio, y puede producir un sangrado profuso en la parte interna del labio. De hecho, La Hiena Barrios tuvo un corte... La Hiena Barrios, en Maravilla labio. Martínez, cuando cuenta en esa primer pelea que tuvo, que usó un bucal que se lo compró en un kiosco, decía él, que no era uno de los bucales como lo hacen ahora. En Nogoyá lo compró y... A medida. No, ya el Chivilcoy estoy seguro que no. No lo compró Estoy yo. seguro que no. Usó un bucal, pues no tenía ni plata para comprar bucales, le quedó toda la parte interna de la boca y la parte interna del labio toda cortada por usar un bucal de mala calidad. El bucal en el boxeador hoy en día se hace de manera, digamos, moldeada. Moldeable. Es moldeada. Inclusive, bueno, estos cortes internos pueden requerir alguna cirugía, y el boxeador, si sufre estos cortes, tiene que estar parado varios meses. Varios meses. Varios meses o durante un tiempo importante, porque el corte es una zona muy húmeda adentro de la boca, entonces tarda más en cicatrizar. Sí. Es por eso también que las comisiones atléticas dan, después de cada evento, una cantidad de tiempo determinado sin contacto físico, ¿cierto? Sin contacto físico, exactamente. Otro de los cortes es en el borde vermiliar. El borde vermiliar vendría a ser... La babita. No, se junta la babita en la boca. El vermiliar es donde se junta el labio superior con el labio inferior. Claro. En el angulito ese. Bueno, ese corte, cuando se produce ahí, generalmente a veces necesita sutura, y las suturas deben ser, tanto en un boxeador como en cualquier persona que tenga un corte en el arco vermiliar, en la zona vermiliar, tiene que ser de puntos muy chiquititos y uno al lado del otro. Esto es la intervención quirúrgica. la intervención quirúrgica. Los puntos deben ser muy chiquitos y uno al lado del otro, que es lo que sería exactamente una plástica, para que no le quede una cicatriz. La del guasón, digamos. Claro, exactamente, una cicatriz muy grande en la boca. Entonces son cortes muy chiquititos, la sutura muy chiquitita y un puntito al lado del otro. Esta es la manera de que no quede cicatriz alguna. Por eso es que decíamos que los cortes en la boca llevan un tiempo luego de la pelea. Tirame una última. Te tiro una última, bueno, para terminar con los cortes en la boca. Con los cortes en la boca se puede tragar mucha sangre. ¿Peligroso eso? El tema de tragar sangre es que, por ejemplo, se puede ver una pelea de Julio César Márquez y Robbie Peden, que fue el 3/9 del 2000, y se lo ve, si uno la mira por internet y la busca, Robbie Peden, Julio César Márquez, se lo ve a Robbie Peden cuando llega al rincón, por los cortes que tenía internos en la boca, larga un vómito extremo dentro del balde y en el rincón, y ahí automáticamente, después de ese vómito que largó por haber tragado
continuamente sangre de las lastimaduras internas de la boca, en el 10º round se decreta el abandono de la pelea. Así que bueno, con esto terminaríamos con las zonas de corte. Entonces, para resumir, ¿cuál es el kit del Catman? La planchita. La planchita. El 70-30 adrenalina. De adrenalina con vaselina, adrenalina. Vaselina con adrenalina sería la otra. La presión, y el frío. El frío. La presión y el frío. Estas serían cosas indispensables. La planchita, presión, frío. Inclusive acuérdense que muchas veces cuando el boxeador va al rincón, lo primero que le hacen es dos toallas. Ponerle la bolsita de agua helada en la nuca generalmente. Porque esto lo reaviva también. Y los taponetes. Y los cotonetes. Los cotonetes para mojar en la adrenalina y poderlo utilizar. Así que esto sería una de las cuestiones. Así que bueno, nos quedaría para hablar también, si quieren, después en otro momento. Sí, hay mucha info. Porque hay mucha información con esto, por eso sí que vamos a tratar de hacerlo compactado. Lo que es el desprendimiento de retina, que muchos boxeadores sufrieron, el desprendimiento de retina, entre ellos Ray Sugar Leonard sufrió desprendimiento de retina y por esto, no gracias a esto, lamentablemente, tuvo uno de los primeros retiros, uno de los tantos retiros y vueltas que tuvo, fue por el desprendimiento de retina. Y para esto, gracias a Ray Sugar Leonard, hubo y a sus consejos, comenzaron a utilizarse en distintas entidades de boxeo el dedo gordo en el guante. El dedo con una tirita. Al principio la AMB y la CMB se negaban a usar esto, pero por consejo justamente de Sugar Ray Leonard comenzaron a usarlo. Y para que lo recuerden y para terminar el caso, un caso que ocurrió que lo cuenta después Marvin Hagler, la pelea Marvin Hagler, Domingo Martillo Roldán. ¿Qué pasaba? Marvin Hagler cuenta que le dolían los brazos de pararle las piñas que le estaba tirando Martillo Roldán. Le dolían los brazos, no lo soportaba más. Los antebrazos, sobre todo. Sí, sobre todo los antebrazos, que es donde uno se cubre. Entonces se ve a Martillo Roldán que se va contra las sogas y Marvin Hagler que avanza, esto fue anteriormente al uso de la tirita avanza intempestivamente y de manera ilegal con el dedo y es el que le mete en el ojo. Y a partir de ahí, la pelea que venía más o menos pareja, Martillo Roldán comienza a decaer y termina con el fin de la pelea, que él mismo decide terminarla. Y como anecdotario, y para terminar con el tema, Tito Lecture le dice: acordate de Víctor Emilio Galíndez, seguí, acordate de Galíndez, seguí peleando. Y él no quiso seguir peleando. De hecho, cuando llegan al... No se acordó. No se quiso acordar. Le preguntó si se acordaba y de no se hecho, acordó. cuando llegan al vestuario, Tito Lecture pega una piña de la bronca que tenía de que Martillo había abandonado la pelea, pega una piña contra la pared y se produce la famosa fractura del boxeador, como le dicen. Esa fractura de los dedos en la mano, del chiquitito, por decirlo así, y el que le sigue. Es una fractura muy común de pegar con bronca contra la pared. Bueno, aquí dejamos un poco la charla esta. ¿Alguna última pregunta, Mr. Maxi? Estaba recordando ahora que hablabas de predisposición a ciertos cortes. En MMA hay dos peleadores al menos conocidos que con mucha predisposición en lo que sería la parte de los pómulos o unos centímetros abajo de los ojos a tener quizás un exceso un poco más de tejido que lo que tiene el promedio. Entonces tenía una tendencia entre la suma de usar guantes de 4 onzas más esa predisposición a cortarse seguido. Lo que hicieron es operarse y sacarse ese tejido. ¿Hay casos así en el boxeo? Estos peleadores, incluso si uno ve fotos del antes y el después, parecieran que son, no voy a decir dos personas distintas, pero es notoria la diferencia
visual. Mirá, no... Incluso estuvo Wanderlei Silva hace un tiempo acá y nadie lo reconoció de lo distinto que estaba. Claro, no, en el boxeo no hay tantos estos casos porque vos Por fijate el tema que del el guante es ¿no? distinto, es mucho más acolchado. Es más traumático quizás por la cantidad de golpes, pero no hay cortes tan profundos sacando no hay la ceja. cortes tan profundos ni tan duros como son los de la MMA. Lo que sí, por eso esto no se produce, lo que sí, acuérdense que muchos boxeadores tienen esa oreja de repollo que le dicen, Sí. Claro. y es por los golpes en la oreja continuamente, que en la zona, la oreja está todo, el pabellón de la oreja, es toda una zona cartilaginosa, y con el tiempo, cuando dejan de boxear, les queda esa oreja en forma de repollo. Sí. Bueno, esto ocurre porque es un exceso de tejido en la zona. Y otra de las cosas que se hacen, que sí lo hacen los boxeadores, si tienen la cara muy angulosa, lo que hoy hacen es operarse y limar esos ángulos en cirugías plásticas. Limar esos ángulos en las caras, en la parte donde Puede que sea pueden quizás eso, en vez producirse. de sacarse el exceso de tejido que tengan, ¿eh? Puede ser que sea lo que vos estás diciendo y me Por haya eso, el confundido. exceso de Pero bueno, tejido- sé que era mediante una intervención quirúrgica que modificaban eso porque tenían un Bueno, problema lo que con sí el hacen, corte. por eso te digo, lo que sí hacen, y lo han hecho muchos boxeadores, es limarse los pómulos si son boxeadores que tienen una cara muy angulosa. Esto sí se utiliza en el boxeo. Y bueno, entonces de acá, todos al quirófano, derecho. Bueno, Burlando se lo hizo... burla- Se hizo esa intervención por un tema de... para que no lo caigan a trompadas. para que porque no le le corten, dolía. para que no le corten las peleas antes, no por otra cosa. Y bueno, Así que bueno, Roberto, mil gracias por venir. No, de La nada. verdad que un montón de información, ahora hay que recopilarla. Es un tema quizás que da para hablarlo Sí. durante mucho más tiempo y poder extendernos, pero quizás... Una cuestión de... Tenemos que hablar con el gerente general del canal y que nos dé más tiempo para poder seguir charlando sobre el tema. Y renegociar los contratos también, Renegociar los contratos. porque Roberto no no vengo más, sino. Roberto no va a estar... no es el mismo monto que... El calle. Hay que Exactamente. subir el calle. Y Exacto. Para no, los invitados. Hablar 2 horas como me llevaría todo esto, hablar lo que hablé ahora, bueno, llevaría un poco más de calle. Por eso tenemos que estar hablando de otro monto. Así que bueno, muchas gracias por todo y saludos a todos los oyentes y bueno, espero que les haya sido interesante la charla Espectacular, Ro. y conocer algunas cosas y historias que por ahí no se conocían. Por supuesto. Bueno, gracias a todos por escuchar el programa. La semana que viene estaremos trayendo un psicólogo. Un psicólogo deportivo, Guido, vamos a estar... Yo trayendo necesito otro. Además de que nuestros- tengo, necesito otro. Bueno, también podemos traer también psiquiatras, terapeutas, pero bueno, esta persona nos va a estar informando y comentando cuál es la incidencia que tiene todo el factor psicológico en lo que son los deportes de combate y los deportes en general, pero bueno, los deportes de combate que como todo aquel que hace algún deporte de combate, sea de forma recreativa o de forma profesional, sabemos los complejos, los miedos que suelen generarse al momento de competir, de afrontar ciertas situaciones que parecen, o mejor dicho, son de riesgo, pero uno quizás las puede potenciar debido a situaciones de estrés o creadas por una presión al momento de hacerlo, ¿no? Entonces, si bien es un tema que no sé si decir que está de moda... No. Yo creo que no. Yo creo que está es algo interesante y creo que tiene incidencia. Incluso hoy en día hay un montón de clubes de fútbol o profesionales en cualquier deporte que dentro de su equipo de trabajo ya cuentan con un psicólogo deportivo, ¿no? Sí, de hecho, un deporte individual como son todos estos. Igual yo siempre me pregunto, ¿cómo serán esas sesiones? O sea, ¿sobre qué tratan? ¿Cómo los tratan? Fue una incógnita que tengo de hace mucho tiempo, así que espero la semana que viene Quizás esta persona nos lo pueda develar o seguiremos con la intriga. con esa intriga. Yo creo que les cuentan que tienen miedo. Pero se pelean igual. Así que esperemos que salga algo interesante como la charla que tuvimos hoy. Seguro. Nos vemos la semana que viene. Todavía no sabemos si jueves o viernes. Pero bueno, aquí estaremos.
a través de boxingoffice.com.ar/ la tienda del luchador con guiones intermedios. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado, bancarla. Y nos pueden mandar mensajes por Twitter, por Facebook, a donde quieran. Y la semana que viene lo sacamos al aire. Ya saben, va a venir un psicólogo deportivo, nos pueden hacer las preguntas que quieran y nosotros al aire lo vamos a estar preguntando y limpiando algunas dudas. Hasta luego.